Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero. Mi nombre es Aguirre Balta. Yo soy Luis Imaña y vamos a hablar el día de hoy sobre el esperado regreso de la Bundesliga después de 2 meses, donde vamos a tener encuentros interesantes del Borussia Dortmund, del Bayern Múnich, del Leipzig, entre otros, en medio de la cuarentena del coronavirus. Y también vamos a hablar de la postulación de algunos estadios de Perú para las finales de la Sudamericana y Libertadores del 2022 y 2023. ¿Cómo están, chicos? Bien, Luis, bien, Octavio, justo mencionabas dentro del primer tema el regreso del fútbol, bueno, en este caso en Europa, como la Bundesliga, y acá te cuento la programación que se viene, ¿no? Y esto inicia con 6 partidos prácticamente a la misma hora. En la mañana juega Hoffenheim con Hertha Berlín, Habsburgo con Wolfsburgo, Düsseldorf versus Paderborn, Leipzig versus Friburgo, Frankfurt versus Borussia Mönchengladbach, y el platillo de fondo, el Borussia Dortmund versus Schalke. Ya el domingo juega el Bayern Múnich con Unión Berlín y Colonia Mainz. Y el lunes cierra el equipo de uno de nuestros representantes peruanos en Europa, como el Werder Bremen, que enfrenta al Bayer Leverkusen. Así es, al parecer van a ser 5 partidos de manera simultánea el día de mañana, sábado 16 de mayo. Los 5 partidos van a ser a las 8:30 de la mañana. Sí, ¿qué tal, compañeros? Samir, Luis, contentos por el ansiado y el esperado regreso del fútbol, aunque un poco por ahí disconformes, como hablábamos antes de empezar el programa, por el horario, ¿no? Ya que van a haber 5 partidos, o sea, no tenemos fútbol hace casi 2 meses y nos programan 5 partidos en simultáneo a la misma hora que no vamos a poder disfrutarlos, ¿no? Pero de todas maneras siempre es bueno volver a hablar de fútbol. En los últimos programas, en las últimas ediciones, hablábamos de coronavirus, de jugadores afectados, clubes afectados, y ahora ya volvemos por fin a hablar de fútbol, ¿no? Y como decías, Samir, Luis, hay un partido muy interesante que es un clásico regional entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04. El Borussia, hay que recordar que marcha segundo en la tabla de posiciones de la Bundesliga, se encuentra solamente a 4 puntos del Bayern. Con 51 puntos. 51 puntos, mientras que el Bayern tiene 55, y va a ser un partido muy importante, muy interesante. Hay que recordar que el Borussia Dortmund tiene a Haaland, el atacante muy pretendido por grandes clubes de Europa y que es uno de los goleadores actuales de la temporada en el viejo continente, pero que de todas maneras en la directiva han lanzado un mensaje de tranquilidad a sus jugadores en el caso del Borussia Dortmund, ¿no? Porque, a ver, hay un grupo de jugadores todavía que no tiene del todo seguro o no confía en el protocolo que se ha implementado en la Bundesliga y tienen todavía algo de miedo de contagiarse por el coronavirus, ¿no? Hay que recordar que Alemania ya ha pasado un poco la curva, pero el virus sigue ahí, el virus sigue presente, sigue existiendo. Y el director deportivo ha dicho, si alguien tiene dudas o tiene miedo, manejaremos la situación racionalmente y lo dejaremos salir en libertad de no jugar. Esto quiere decir que el directivo ha dejado abierta la opción a sus futbolistas para que estos, si tienen alguna duda, si tienen algún miedo, como bien indicaba, si desean no jugar, pues que no lo hagan, no hay ningún problema. El club no los está obligando a jugar, por más que el partido y la fecha pues sea muy importante para ellos, ¿no? Sí, es algo que está despertando no solo en la Bundesliga, sino también, por ejemplo, en la Premier League. Jugadores como Sterling, como Danny Rose, habían expresado su preocupación de que se reanude este torneo en medio de toda la crisis, en medio de todas las muertes que están sucediendo en Europa, sobre todo, donde es el lugar más crítico en todo el mundo. Entonces, esta decisión que está tomando la directiva del Borussia Dortmund permite dar tranquilidad a los jugadores, permite sentir ese respaldo por parte de los altos mandos de cara a esta reanudación, ya que va a ser también una prueba para ver cómo van a actuar las otras ligas, si es que se respetan las normas y todo lo que corresponde, todas las medidas sanitarias para poder evitar la propagación del contagio. Ahora, este partido entre el Borussia Dortmund y el Schalke es un poco extraño porque es considerado un derbi, pero no son de la misma ciudad. Se le dice el derbi de Ruhr, pero al parecer es más que nada por la cercanía de la misma región, ya que son los 2 equipos que más compiten en la Bundesliga, a diferencia de las otras que están en las divisiones menores.
Así es, o sea, es un clásico que, pese a que, como mencionas, no es de la misma, quizá de la misma región, es un clásico que siempre ha acaparado también por el apoyo de su hinchada, ¿no? Todos sabemos que la hinchada del Borussia Dortmund es de las más fuertes a nivel de Europa, y igual en la del Schalke, ¿no? Cuando juegan de visita o de local. Pero es un partido que llama la atención porque el Dortmund, como mencionó Octavio, el comunicado de darles esa flexibilidad a los jugadores para no correr el riesgo de contagio, pero el Dortmund se juega mucho, ¿no? Ya hablando en el tema de lo que es los puntos, el juego de los puntos, el Dortmund se juega mucho porque ya lleva tiempo peleando por el título de la Bundesliga, pero siempre el Bayern termina por encima de ellos, y ahora que están a 4 puntos, es un partido muy importante, y más aún con un rival difícil, duro, porque el Schalke tampoco es un equipo que ahorita quizás no tenga muchos nombres, como el Dortmund, que aparece con jóvenes como Jadon Sancho, como Haaland, pero el Schalke siempre ha complicado al Dortmund. Todos sabemos que unos partidos que son clásicos, o sea, son partidos aparte, ¿no? Todos sabemos eso. Sí, ahora hay que mencionar, Luis, discúlpame que te interrumpa, que el cuadro amarillo tiene varias bajas y varias bajas importantes. O sea, tiene las lesiones de Axel Witsel, de Enre Can, de Zagadou, de Marco Reus, de Nico Schulz, que, bueno, en el caso de Reus, creo que siempre para lesionado en los últimos meses ha tenido muy mala suerte de cara al tema muscular, pero como mencionaba Samir, va a tener a Sancho, va a tener a Haaland, Hummels atrás, que siempre le da seguridad con su experiencia y su saga, y su recorrido en la saga, quería decir. Y bueno, sí, ¿no? Yo creo que de todas maneras, a pesar de que es un clásico que siempre tiende a tener un marcador cerrado, son pocos los clásicos que terminan con varios goles, creo que el Borussia Dortmund parte como favorito, ¿no, Luis? Sí, sí, yo creo que a pesar de que tenga bajas, por lo que demostró antes de que se paralice el fútbol, tanto en la Bundesliga como en la Champions League, a pesar de haber sido eliminados, las apariciones de jugadores como Haaland y otros invitan a pensar de que el Borussia Dortmund puede llevarse el triunfo el día de mañana contra el Schalke. Ahora, este partido, a mi parecer, puede generar preocupación en los directivos, ya que como es un partido donde hay rivalidad, eso puede invitar a que los hinchas intenten juntarse, intenten reunirse, lo cual es lo que se quiere evitar para que no se incremente la cantidad de contagios en Alemania. Eso es algo que puede preocupar a la directiva, ya sea reuniones en la calle, ya sea hasta reuniones en los hogares de los compañeros para ver los partidos. Eso es algo que se quiere evitar. Y asimismo, estos partidos ya van a contar con las nuevas medidas de seguridad. Por ejemplo, obviamente los encuentros van a ser sin aficionados en las tribunas, solo habrá acceso a un total de 300 personas, entre jugadores, cuerpo técnico, personal de los clubes y otros involucrados. En prensa solo van a estar 10 reporteros. Asimismo, los estadios serán divididos en 3 áreas. La primera será cancha, túnel, vestuarios, la segunda zonas de prensa y tribunas, y la tercera serán los alrededores del estadio. Además, los jugadores en el túnel van a tener que pasar de manera individual, no podrán juntarse, no habrá saludo de manos, no habrá fotografía grupal, no podrán haber mascotas, ya que no podrán acompañar a los jugadores. Y en caso algún jugador salga positivo en coronavirus en medio de la Bundesliga, el club no se verá obligado a reportarlo y tampoco se forzará a que el resto del plantel esté en cuarentena. Son medidas que los directivos de la Bundesliga van a aplicar con el fin de poder continuar esta temporada, de poder terminarla, ya que quedan 9 jornadas, y también salvaguardar la integridad de los jugadores y de los asistentes en el estadio. Y es que, Sí, claro, hay que agregar a esto, Samir, déjame un ratito, de que los entrenadores en la banca de suplentes no va a ser necesario que utilicen mascarilla. Eso ha sido una de las nuevas medidas, pero creo que los jugadores sí. Estos jugadores que van a estar esperando en el banco de los suplentes con la debida medida van a tener que portar las mascarillas mientras esperan su momento de ingresar al campo de juego, ¿no? y además, esto, como mencionabas, Luis, un principio, la Bundesliga es la prueba para que los demás torneos en Europa y quizás en Sudamérica o en otros países del mundo puedan tomar o puedan copiar esta manera si resulta, ¿no? Esta resulta del tema de la Bundesliga. Vamos a ver cómo funciona esto. Regresa el fútbol, sí, pero todo también en los focos van a estar en
cómo se va a llevar el tema de la medida de sanidad, ¿no? Pero ahora ya hablamos del Dortmund, hablamos del Schalke, pero mencionemos un poco al Bayern, ¿no? Que al Bayern es el líder del torneo, un Bayern que ya lleva muchos años en la cima de la Bundesliga, ganando la Bundesliga, y como mencionaba, ¿no? Quizás el Dortmund es el único equipo quizás uno de los que le da pelea, pero el Bayern sigue ahí, y veremos cómo llega el Bayern también, ¿no? Lleno de estrellas, y se enfrenta a un Unión Berlín que ascendió recién esta temporada y que prácticamente ha demostrado el club creo que el Unión Berlín está a mitad de tabla para arriba, está demostrando un buen nivel, siendo un equipo que nació de segunda y que tiene una rica historia también, ¿no? Así es, Unión Berlín está en el puesto 11 y este es un encuentro que servirá para que el Bayern pueda acercarse cada más a su octavo título consecutivo en la Bundesliga, suma 11 partidos al hilo sin sufrir una derrota también en este torneo. Entonces, el Bayern no tiene, o sea, no debería desaprovechar esta oportunidad para poder también mantener esa distancia que tiene con el Borussia Dortmund de 4 puntos. Ahora, para hablar también de otro equipo y una noticia que vincula un poco al fútbol peruano es la última información que ha publicado Bild, el diario Bild, que indica que Claudio Pizarro estaría siendo puesto en cuarentena, ¿no? De prevención, ya que una de sus hijas habría dado positivo por coronavirus. Esto todavía no ha sido confirmado por el mismo Pizarro o por el propio club Lagarto, pero es la información que llega desde Alemania, que el bombardero de los Andes, que además ya estaba confirmada su ausencia en el reinicio de la Bundesliga por una lesión, va a estar siendo sometido a una cuarentena más estricta, ya que una de sus hijas habría dado positivo por coronavirus, ¿no? Y bueno, esto sería ya lo último para hablar de Alemania, y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a entrar a lo que fue la postulación de dos estadios del Perú para las finales de la Copa Libertadores y Sudamericana del 2022 y 2023. No estamos hablando del Estadio Monumental y del Estadio Nacional. Hay que recordar que el Monumental ya albergó la primera final única de la Copa Libertadores el año pasado, en diciembre del 2019, entre Flamengo y River Plate, ¿no, Luis? Así es. Yo creo que Perú ha dejado una buena marca de lo que fue la pasada final, donde Flamengo superó en un partido muy interesante ante River Plate. Y yo creo que, bueno, tienes, por ejemplo, el Estadio Monumental, donde ya se ha llevado a cabo la final. Entonces ya tienes ese antecedente. Y también tienes el Estadio Nacional, donde primero se había acordado que se iba a llevar a cabo ahí la final de la Copa Sudamericana. Y cuando se perdió la sede y apareció la oportunidad de acoger la final de la Copa Libertadores, me parece que la primera opción era el Estadio Nacional, pero por un tema de concierto se tuvo que pasar al Estadio Monumental. Entonces, ambas sedes eh, tienen una buena consideración, un buen concepto para ser incluidas como posibles estadios para la final de la Sudamericana y la Libertadores, ya sea el del 2022 o 2023. Precisar que son las finales del 2000, claro, como mencioné, 2022-2023, pero lo bueno es que estas postulaciones demuestran que el Perú demostró, valga la redundancia, en la final pasada, y bueno, la primera final a partido único entre Flamengo y River Plate, demuestra de que estuvimos a la altura de un evento de esta envergadura, ¿no? Creo que y lo sorprendente fue, y hasta el mismo presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se sorprendió porque fue todo muy rápido y Perú trabajó de una manera muy prolija para que este evento se llevara. Y por eso las postulaciones de los estadios nacional, de acá en el Estadio Nacional y el Estadio Monumental, es unos fuertes candidatos comparando con los otros candidatos que están, ¿no? Como la Bombonera, como el Estadio Monumental de Núñez, hasta creo que el estadio de Cerro Porteño, ¿no? Sí, hay que acordarnos que la final del año pasado se iba a llevar a cabo en Chile, pero hubieron disturbios ahí en la capital, lo cual obligaron a que se cambie de sede. Ahora, a mi parecer, yo creo que si tienes para elegir el Monumental o el Nacional, y no es por demerecer el Monumental, porque obviamente dejó una buena impresión, pero yo creo que cuanto a ubicación, más adecuado sería el Estadio Nacional, porque es más céntrico.
para ir al Estadio Monumental solo tienes un camino, y ahí es donde se genera demasiado tráfico, ya sea de peatones como de carros. Sí, el año pasado se tuvo que armar todo un plan logístico para poder acceder al Estadio Monumental. Incluso la gente de prensa tuvo que ir desde muy temprano, de las 9, 10 de la mañana, y siendo el partido a las 3:30 de la tarde. Y agregar a lo que decía Samir, no solo el estadio y los directivos de Universitario, porque acá hay que hablar de Universitario, respondieron rápido, actuaron rápido, arreglaron la cancha, trataron de acomodar el estadio a la altura del evento. No solamente el estadio, sino la ciudad respondió de gran manera, ya que vivimos una invasión prácticamente de miles de hinchas de Flamengo, miles de hinchas de River, que se pasaron toda esa semana conociendo nuestra ciudad, pasaron en Barranco, Miraflores, en el centro de Lima, visitando los bares, visitando los centros turísticos de nuestra ciudad, y además se pudo ver orden, a pesar de que hubo hechos aislados, de algunos enfrentamientos entre barristas. Hubo orden, hubo acceso, hubo facilidad para los aficionados, y además hay que recordar que Lima no cuenta con altura, ¿no? No es una ciudad con calor, no es una ciudad con lluvia, no es una ciudad con altura, no, en el aspecto del clima es una ciudad muy favorable para cualquier equipo, tanto en la Libertadores o en la Sudamericana, ¿no, Luis? Sí, así es. Yo creo que las dos opciones de Perú para poder albergar estos torneos, los más importantes de Sudamérica, yo creo que estarían a la altura, ya lo demostraron y estoy seguro de que lo van a volver a demostrar. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña. Mi nombre es Javier Balta. Y yo soy Octavio Romero, nos encontramos el lunes en una nueva edición. Permiso. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.